Hola, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estarán viendo esta conferencia. En mi caso es la mañana, yo tendría que estar ya volando hacia Comodoro Rivadavia para llegar a Caleta Olivia, pero por un paro sorpresivo de compañeros trabajadores de Aerolíneas Argentinas, se suspendieron los vuelos, así que decidí grabar esta conferencia y ponerla a disposición de las jornadas de filosofía para poder acompañarlos, aunque sea de esta manera, aunque sea a la distancia. Creo que también algunas de estas cosas son las que nos desconciertan cotidianamente, las que hacen que nuestras agendas se tensionen y que nos ponen a pensar precisamente en aquello que propuse como título de la conferencia, ¿no? Tiempos de crisis, tiempos de escuela. Es decir, en qué medida la escuela vuelve a pensar sobre sí misma y vuelve a recuperar su sentido y a producir sentidos nuevos en contextos de una crisis que en muchos sentidos nos desconcierta. Elijo empezar a reflexionar sobre esto a partir de un cuento de Alberto Banasco, un autor argentino ya fallecido, representante importante de la ciencia ficción en Argentina y a mi modo de ver bastante injustamente olvidado. El cuento es del año 67 y se llama Post Bomb Boom. Dice así: ahora las aguas, las olas furiosas, venían de pronto y arrasaban la tierra. Entre las palmeras despedazadas, entre restos del gran incendio, sobre el carbón y el hielo, algunos pocos hombres habían encontrado refugio, muy pocos, apenas 3 o 4, según podía verse cuando salían de sus escondrijos para atrapar alguna alimaña y volvían a ocultarse casi enseguida. El sol asomaba de nuevo, a veces, entre las brumas, pero la lluvia proseguía cayendo inconteniblemente desde el primer momento, como si ya nunca fuera a dejar de caer. Entre espirales de humo y de tierra, la vida, desorientada, pugnaba por seguir adelante. Animales monstruosos, vegetales estrafalarios, aparecían sobre el humus calcinado. Uno de los hombres, que había perdido un zapato, se arrastró fuera de la caverna y espió. Los otros dos andaban por ahí detrás de un reptil informe, discutiendo a gritos, porfiando por la presa y tirándose piedras. Eran el que había perdido un ojo y el que había perdido el pelo. Alguien había encendido un fuego que cubría de humo la colina. El que había perdido un zapato se detuvo para matar una nueva especie de ciempiés que dormía sobre una roca y se lo comió. Después estiró el cuello para mirar a lo lejos. Vengan, diga, gritó. Nadie les va a hacer nada, vengan a calentarse un poco. Y se paró junto a la fogata. El calvo se acercó masticando todavía un pedazo del reptil que había cazado y se agachó al lado del fuego y así se quedó en cuclillas balanceándose torpemente. El tercero, el tuerto, también se fue arrimando y por fin se detuvo pegado a las llamas. Ya estamos los tres juntos, dijo ufano el del zapato. Los otros dos gruñeron. Pasó más de media hora sin que volvieran a hablar. Sus hijos también habían empezado a rondar el lugar. Había uno que parecía un sapo, con el cuerpo hinchado y aplastado contra el suelo. El otro parecía una chica y hacía pensar en un árbol con el tallo muy fino y crecido, y los dos brazos como ramas quebradas a los costados. El tercero daba la impresión de ser todavía un feto. Tenemos que hacer algo, dijo el que había perdido un zapato. ¿Hacer qué? Preguntó el que apenas había conservado un ojo. Algo, salvar alguna cosa, para ellos, dijo el otro señalando vagamente a los chicos. No hay nada que salvar, dijo el calvo. Estuvieron en silencio otra hora, oyendo tan solo los graznidos, los bramidos de sus hijos que se empujaban hacia el borde del abismo, se arañaban mutuamente y pugnaban por arrojarse unos a otros al vacío. No podemos seguir de esta manera escondiéndonos y espiándonos todo el tiempo como enemigos, dijo por fin el que no había conservado más que un zapato. Quedamos solamente nosotros tres. A lo mejor solo nosotros en toda la tierra, cada uno con un hijo, y algo tenemos que hacer. No hay nada que hacer, insistió el que no había conservado más que el cuero cabelludo. Les voy a explicar, dijo el zapato. Yo pienso que sí, no tenemos nada que hacer y de algún modo hay que pasar el tiempo. Oigan, entre los tres debemos saber algunas cosas. Podemos anotarlas y ordenarlas, juntar todos nuestros conocimientos para dejárselos a nuestros hijos y a los hijos suyos. Ellos tendrán que empezar todo de nuevo y nuestros apuntes pueden servirles de mucho. Una especie de enciclopedia, ¿eh? ¿Qué les parece? Los otros dos gruñeron. Usted, por ejemplo, le dijo al tuerto, ¿qué hacía? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Antonio Morales, trabajaba de capataz en el puerto. ¿Usted a qué se dedicaba? Yo me llamo Silva, informó el del ojo, era oficinista. Ah, oficinista, ¿vio? Dijo el del zapato. Después los dos miraron al que había perdido el pelo. Mi nombre es Anderson, era encargado de una casa de departamentos. El fuego se está por apagar. No, todavía está prendido, pero arrímele esas tablas, no tenga miedo, gracias. Ven, yo estoy acostumbrado a hacer esto, a mandar, a organizar. Por algo era capataz en el puerto. Usted, Silva, trabajaba en una oficina, debe saber muchas cosas, por lo menos más que nosotros, o me equivoco.
Bueno, sí, puede ser. Algo he leído, aunque así nomás por encima. No importa. Todo es importante. No tenemos papel, pero podemos ir anotando lo que sea en estos vidrios sucios que hay aquí. Vidrios rotos es lo que sobra. Empecemos. ¿Qué sabe usted? Silva pensó durante un rato bastante largo. Miraba las llamas con su solo ojo, sentía frío y apenas había comido esa semana. ¿Qué sabía él? Ahora sentía que sabía casi nada. Comprendía que los habían destruido con los conocimientos más atroces y refinados que algunos pocos hombres se habían reservado para ellos. Y allí estaban ahora con sus hijos monstruosos y el mundo aniquilado, tratando de salvar o recuperar algo. Nerón, pensó de pronto con alegría. Eso sí, recordaba haber visto por televisión una película sobre el emperador romano. Nerón, dijo, eso nos puede servir de referencia. ¿Cómo no? Sí, señor, dijo Morales con entusiasmo. Cualquier cosa sirve para empezar. ¿En qué año fue lo de Nerón? Así podemos ir ordenando un poco las épocas. No recuerdo ese detalle. Fue con Julio César. Nerón quemó Roma. Creo que 500 años antes de Cristo. Espere, Nerón, Cristo, Julio César. Muy bien, esto marcha. ¿Y lo de Cristo cuándo fue entonces? Ni antes ni después de Cristo, supongo. Supone bien, dijo Morales, y anotó algo en el vidrio. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué sabe de Julio César? Julio César fue el fundador de Roma. Ah, Nerón quemó Roma y Julio César la volvió a fundar, ¿no es así? Sí, más o menos, creo que sí. Bueno, dijo el hombre con un solo zapato, esto ya está, pasemos a los griegos. ¿Qué saben de los griegos? Los griegos vivieron antes. ¿Cuándo? 10.000 años antes de Cristo. Son famosos porque vivían en Troya. Allí pelearon con los cartagineses. ¿Y quién ganó? Creo que ninguno de los dos. De allí viene la frase una victoria a lo Pirro. Pirro era el emperador de Cartago. Claro, por supuesto, anótelo. Ya está, pero basta por hoy de historia. Mañana seguiremos. Veamos un poco de ciencias, dijo entonces Morales. Usted, Anderson, que fue portero, debe saber algo de electricidad. Portero no, encargado. Bueno, de electricidad no precisamente. No es necesario saber esas cosas para ser encargado de una casa de apartamentos. Sé poner un enchufe, conectar una lámpara, pero nada más. Eso sí, podemos anotar que hay dos corrientes, corriente alternada y corriente continua. ¿Y cuál es la diferencia? Y que una lo mata, la otra le da un golpe. Golpe. ¿Qué más? Dijo Morales, estaba exultante. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se obtiene? Bueno, viene de la usina. ¿Qué es? No lo sé. Aunque una vez recibí una descarga, es como un rayo. En la usina sí, hay cables, bobinas, dínamos. Ahí tiene, eso podría ser interesante para nuestros hijos. ¿Pero qué es un dínamo? Son como unas escobillas que dan vuelta y se forma el fluido eléctrico. ¿Y qué más? Y con eso creo que es bastante, anote, fluido eléctrico. Puede ser, ya está, contestó Morales. ¿Y usted qué sabe? Le preguntó el que tenía un ojo de menos a Morales, que tenía de menos un zapato. Sé hacer una estiva de congelado, o cómo hay que colgar el child y acomodar todo tipo de carga blanca. No creo que eso ahora nos sirva de mucho, dijo el otro. ¿No sabe algo de barcos? Sí, sé abrir una bodega, sé el nombre de cada una de sus partes. Pero, ¿por qué flota un barco? Eso es lo que nos gustaría saber. Bueno, flota porque es hueco, hay una ley física para eso. El principio de Newton, aclaró el que había sido oficinista. Ah, cierto, ¿cómo dijo Newton? Sí, pero espere, el principio de Newton dice que la gravedad es lo que atrae a todos los cuerpos. Ese fue un gran descubrimiento, es un principio universal. ¿Y por eso flota un barco? No, precisamente flota por todo lo contrario, es el agua que lo mantiene a flote. Y entonces, y ya le dije, el principio de Newton. Ya que estamos en las ciencias, dijo Morales escribiendo con ahínco, ¿qué es la relatividad? Ah, sí, Einstein tenía que ver con eso, explicó Silva guiñando el único ojo que le quedaba. Descubrió la relatividad, revolucionó la astrología. Decía que todo era relativo. Bien, dijo Morales tomando un vidrio nuevo, todo relativo. ¿Cómo eran las fórmulas? No sé, espere, eran un poco complicadas. Decía que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por minuto. ¿Estás seguro? ¿No es mucho? No, es lo único que recuerdo con exactitud, pero pongo una hora por si acaso. Perfecto, una hora. ¿Quién sabe algo de geometría? El teorema de Pitágoras, dijo Silva, a quien su único ojo le brillaba ahora con energía. ¿Qué es eso? Es una manera de medir los lados de una escuadra. Oigan, decía más o menos así, no anote todavía. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Muy interesante, ¿no puede aclararme? Sí, mire, sacó un cuchillo y los otros dos se alarmaron, pero solo hizo un triángulo rectángulo sobre el suelo arrasado. Ven, quiere decir que este lado, que trazó una raya igual a la hipotenusa, es igual a la suma de estos otros dos, e hizo dos segmentos, uno después del otro, iguales a los catetos. Pero estos no son iguales, dijeron los otros a un tiempo. A simple vista no, pero matemáticamente sí. Por eso Pitágoras tuvo que demostrarlo.
Muy bien, dijo Morales. Si vienen seres de otro planeta, se encontrarán con estos vidrios y tendremos una idea completa de todo lo que el hombre había llegado a saber. ¿Por qué no agregamos algo de literatura? Dijo Silva. Literatura, repitió Anderson. No, literatura no, tenemos que poner cosas fundamentales, por ejemplo, qué es una bomba atómica, cómo se hace, eso sería muy importante. Bomba atómica, dijeron los otros dos. Un silencio compacto se abatió sobre los tres hombres. La lluvia seguía desmoronándose y Morales debía proteger los vidrios con su cuerpo para que el agua no fuera borrando lo que escribía. En eso el viento candente y húmedo arrastró las hojas empapadas de un libro que se habían salvado del gran incendio. Anderson el calvo las alisó y las trajo. Era un tesoro de un valor incalculable para ellos, nada menos que un tratado de anatomía, de astronomía, de zoología. De inmediato se pusieron a estudiarlo y transcribirlo para sus hijos. A ver, el sistema nervioso, ¿qué dice? Organizó Morales. Silva con su solo ojo leyó. El cerebro es el sistema nervioso y abarca todo el cuerpo. Yo, un suponer, tomo un niño en cualquier lado que sea y le digo, vos acá tenés nervios, y él no me puede decir que no. El cerebro está protegido por un hueso que es un cráneo, pero primero está el cerebelo y después está el bulbo raquídeo. Más tarde está la columna vertebral y adentro de la columna esa hay como un cañito que recorre todo el cuerpo. Las circunvelaciones son como unos choricitos todos arrollados que son las cosas que nos permiten hacer las cosas. Extraordinario, dijo Morales. Esto ya es otra cosa. ¿Qué dice ahí del glóbulo? Del glóbulo dice qué porquería es el glóbulo. Después dice, la digestión causa muchas enfermedades. Así siguieron durante toda aquella tarde y otras muchas tardes, hasta que el hombre con un zapato de menos pensó que ya era suficiente, y al otro día, por la mañana, reunieron a sus hijos escuálidos y empezaron a transmitirles sus conocimientos. Bajo la lluvia incesante de aquel mundo arrasado por unos pocos hombres que habían escapado, que habían acaparado los más sutiles y diabólicos poderes de destrucción, aquellos tres sobrevivientes se dedicaron a enseñar a sus herederos la ciencia que habían logrado recomponer a su manera, mientras las criaturas contrahechas que eran sus hijos los escuchaban en silencio mirándolos con sus ojos sin vida. El cuadrado de 2 es 4. Por lo tanto, para hallar el cuadrado de un número se lo multiplica por 2. Por ejemplo, el cuadrado de 8 es 16, el de 12 es 24, el de 24 es 48. Ahí termina el cuento, que espero les haya resultado divertido. A mí me hace reír y al mismo tiempo me genera cierta angustia, porque efectivamente el cuento habla de una crisis, y es la crisis más temida por la generación que en los años 60 veía cómo se desarrollaban los conocimientos tecnológicos que habían arrasado en Japón a través de las bombas atómicas y que podían llegar a aniquilar al mundo durante la Guerra Fría. Cuando nosotros miramos aquellos temores desde el presente, vemos que también estamos atravesando unas crisis nuevas que tienen que ver con nuevos avances tecnológicos, pero también tienen que ver con una fuerte redistribución de los ingresos y de la propiedad de aquello que en el mundo permite la subsistencia de la vida humana. Y no son los mismos conocimientos que menciona Vanasco en la década del 60, sino otros, los conocimientos que han ido destruyendo el mundo en el cual vivíamos y configurando nuevas relaciones sociales y políticas y económicas entre nosotros. Una crisis es un cambio radical de condiciones, en la cual se dislocan los códigos y las referencias relativas nos sirven para poder interpretar lo nuevo, lo que aparece como emergente de la crisis. Y en esa crisis nosotros podemos mirar en el relato de Vanasco que los sujetos se posicionan a través del conocimiento que tienen. Si tuviera que caracterizar ese conocimiento de alguna manera, diría que es un conocimiento escolar, un conocimiento formateado por la escuela. ¿En qué lugar los griegos vivieron antes que los romanos? En el libro de historia de primer año de la secundaria. ¿Por qué la suma de los catetos es igual a la hipotenusa? Porque si alguien retiene mal una fórmula aprendida de memoria, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, quizás eso que se pierde, que es una palabrita, no tenía tanto sentido y terminamos diciendo algo descabellado como que son iguales, cosas que no son iguales. Uno mira ese conocimiento formatado por la escuela y es un conocimiento fuertemente descontextuado. Quizás en ese contexto hubiera sido útil poder ver qué tipo de alimento permite continuidad de la vida y cuál no,
cómo organizar una vivienda que los proteja en esas circunstancias, cómo poder organizarse para enfrentar los peligros a los que están expuestos en ese momento. Sin embargo, a uno se le ocurre Nerón. ¿Por qué Nerón? Porque lo vio en la televisión y porque la escuela le dijo que eso era importante. Nerón, Julio César, Roma, Pirro, los griegos. De alguna manera funciona en ese conocimiento un criterio fuerte de autoridad. Si la escuela me lo enseñó, debe ser que era importante, aunque yo no entienda para qué. Es un conocimiento inútil, no ofrece respuestas a nada. Y no porque todo conocimiento deba ser útil para algo, pero en un contexto de fuerte necesidad sería conveniente poder articular los conocimientos para encontrar una utilidad. En este caso no había ninguno. Y es un conocimiento inexacto, y lo inexacto hace que sea erróneo. No son conocimientos absolutamente erróneos, sino que están equivocados porque parten de algo que estaba aprendido de memoria, agarrado con alfileres, con clips. Fíjense cómo en el cuento los conocimientos han generado la crisis, pero no sirven para salir de ella, precisamente porque los conocimientos que generaron la crisis son los conocimientos reservados para sí por unos pocos hombres que entendieron cuáles eran los conocimientos que les permitían operar sobre el resto del mundo. El cuento en algunos aspectos es desolador, pero también nos da un mensaje interesante, que es que en contexto de crisis renace una preocupación pedagógica. Lo que aparece en esta escena del mundo destruido son padres que se preocupan por saber qué tienen para legarles a sus hijos. Una generación que se pregunta cómo podemos recuperar los legados heredados para poder entregárselos a ellos y a los hijos de ellos, para que en algún momento a alguien les sirva saber de dónde venimos y qué hacer con ese legado. Y yo creo que ahí tenemos una pregunta que nos liga directamente a la cuestión del lugar de la escuela en contexto de crisis. Hay diferentes crisis que nos atraviesan. Por un lado, una crisis social fuerte que está en Argentina y en muchos otros países y que tiene que ver con la caída del Estado benefactor. Hubo un tiempo, digamos, un tiempo de gloria, si se quiere decir, entre comillas, que es entre los años 45 y 75, digamos, esos 30 años en los cuales el Estado benefactor fue construyendo una relación entre Estado y sociedad a partir del reconocimiento de derechos y de garantías de esos derechos por parte del Estado en nuestro país y en otros países de la región. Y desde los años 70 en adelante, lo que vemos es un retiro de las facultades del Estado y de las cosas que se hacen con algunos momentos de breves recreos, breves descansos. Lo que volvemos a ver hoy en los países de la región y en Argentina es un Estado que cada vez se ausenta más de sus tareas, ya sea en el sistema de salud, en el sistema educativo, en la organización del trabajo, en el sostenimiento del sistema económico. Entonces, esa crisis social por caída del Estado benefactor va generando un debilitamiento fuerte de los lazos de inclusión y de filiación de cada uno a la sociedad y una desigualdad que garantiza exclusividad a unos y exclusión a otros. Eso implica también una crisis institucional, porque implica repensar el vínculo de cada uno con el Estado, ¿no? Y el Estado disciplinador de fines del siglo XIX va mutando lenta o raudamente, según los aspectos, en una sociedad de control, en una sociedad donde cada uno va buscando parámetros para su vida sin ese disciplinamiento externo de las instituciones del Estado. Hay una crisis de representatividad, no porque los representantes políticos no respondan a sus representados, sino porque no saben leer tampoco las necesidades y las demandas de sus representados. Y eso conlleva también una crisis de legitimidad y de legalidad, ¿no? Con lo cual hay una anomia creciente, se multiplican las autoridades y la ley, y esto es fuerte en nuestro país, la ley es casi un punto de referencia, pero no un ordenamiento claro de la vida social. Y también hay, en el plazo quizá un poco más largo, una crisis de valores. Dicho esto sin tono tanguero ni tono nostálgico, dice Zygmunt Bauman que los valores existen para entrar en crisis y precisamente si un valor es valioso es porque cuando volvemos a preguntarnos
por el sentido de la igualdad, de la libertad, de la verdad, tenemos respuestas para volver a considerarlos valiosos. Pero la crisis de valores implica que hay un largo adiós a la modernidad ilustrada y nuevos valores que no terminan de nacer o que nos sorprenden o que nos van erosionando, y en ese pasaje de los modos de comprender la igualdad, de los modos de comprender la libertad, de los modos de comprender la diversidad y el reconocimiento de las diferencias, estamos en unos valores que no son ni estables ni compartidos, ¿no? Aquello que permite que una sociedad perdure en el tiempo. Y esto afecta a la escuela de diferentes maneras, precisamente porque la escuela, en torno a la crisis social, ha perdido capacidad de promesa. En nuestro país, a fines del siglo XIX, la escuela tuvo un fuerte impacto en la sociedad y creció muy raudamente desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX porque tenía una enorme capacidad de promesa. Básicamente la escuela prometía orden social a los poderosos y progreso a los sectores populares. Y esa doble promesa hizo que convergieran en torno a la escuela intereses de diferentes sectores de la sociedad que la hicieron exitosa. Desde mediados del siglo XX, esa doble promesa está quebrada porque los sectores poderosos, los sectores dominantes, saben que hay otras agencias de establecimiento del orden social que tienen mayor velocidad y mayor eficacia que la escuela. Estoy hablando de medios masivos de comunicación. Y por otro lado, los sectores populares saben que la escuela no puede prometerles ni progreso económico ni reconocimiento social. Ninguna credencial educativa hoy le garantiza a alguien que va a tener trabajo o que va a tener seguridad económica. Entonces, esa doble promesa se va debilitando y hace que sea menos convocante el trabajo de la escuela. Y en lugar de esa doble promesa aparece una doble amenaza. Los sectores dominantes saben que la escuela no es el principal factor de orden social, pero sin la escuela hay más chicos fuera que están en la calle y crecen las posibilidades de que haya otros circuitos infantiles y juveniles. Y es preferible tenerlos adentro que afuera. Los sectores populares saben que la escuela no les puede garantizar progreso y reconocimiento social, pero sin la escuela están condenados de antemano. Y entonces, donde antes nos reunían dos promesas, ahora nos reúnen dos amenazas. Ya no nos une el amor, sino el espanto, según la frase de Borges. Y eso es algo del malestar que corroe por dentro las instituciones educativas, porque nos volvemos a encontrar tratando de preguntarnos, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué es lo que queremos hacer dentro de la escuela? En este punto quisiera plantear también que no soy pesimista en absoluto. Lo que digo es que aquel contrato que fue el contrato fundacional entre escuela y sociedad en nuestro país y en otros países de la región no tiene ya vigencia, pero sí podemos pensar otros modos alternativos del contrato entre sociedad y escuela. Sendas Ferko, un especialista en Foucault, plantea en su análisis una relación entre el trabajo de Foucault y las imágenes del tiempo en el pensamiento griego, y ella vincula el tiempo en Grecia con tres figuras divinas, ¿no? Aion, el dios creador, el maestro de lo permanente, de la eternidad, de lo inmutable, Cronos, el dios que castra a su padre Urano y que devora a sus hijos, que es el que representa la duración cejada por nacer y desaparecer, ¿no? Cronos, que representa ese cambio permanente. Y una tercera figura, que es la más interesante, que es Kairos, una deidad menor, hijo de Zeus y de Edge, representada por un adolescente que remite a las oportunidades, a los momentos oportunos. Los tiempos de crisis son los tiempos en que Cronos devora lo que tiene a su alcance, pero al mismo tiempo son tiempos donde el sujeto dialoga con Kairos y se pregunta qué es oportuno, cuál es el momento para llevar adelante esto, y es también una pregunta adolescente, la del adolescente que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que puede, pero quiere saber y quiere poder. En ese sentido, uno puede pensar el tiempo de crisis como un tiempo donde leer la época y desafiarla, donde volver a pensar dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. El año que viene se cumplen 50 años de una conferencia muy importante de Margaret Mead, que en sus años de madurez
escribió sobre la relación entre las generaciones, después de haber trabajado sobre el concepto de adolescencia a partir de su análisis de la adolescencia en Samoa. Y ella planteaba en aquella conferencia una tipificación de tres culturas, las culturas posfigurativas, cofigurativas y prefigurativas. Ella decía ahí que en la larga historia de la humanidad ha predominado las culturas posfigurativas, es decir, aquellas culturas en las cuales la generación adulta sabe cómo educar a la generación que sigue porque entiende que esa generación que le sigue va a tener una vida bastante semejante a la que ella tuvo y entonces tiene elementos para transmitirles, para comunicarles, como para orientarles en sus decisiones. Y eso hace también que la generación joven reconozca autoridad a la generación adulta porque le reconocen la potencia de un saber, de un conocimiento que es el que ellos le pueden transmitir. Lo que empieza a ocurrir en los últimos siglos, dice Margaret Mead, es que aquellas sociedades posfigurativas ya no son predominantes en el mundo y prácticamente han dejado de existir hoy en el mundo. Ella habla de otro tipo de culturas que son las culturas cofigurativas, aquellas en las cuales al mismo tiempo la generación adulta y la generación joven se enfrentan a situaciones novedosas, situaciones para las cuales no tienen respuestas, precisamente porque no se parecen a las situaciones anteriores. Un ejemplo que ella da en el año 69 es el ejemplo de la Shoah, el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Era una situación absolutamente novedosa, que ponía en juego la capacidad de respuesta de padres e hijos. La película La vida es bella da cuenta de un padre que trata de pensar cuál es la mejor respuesta para su hijo en ese contexto novedoso, desconcertante. Y uno puede evaluar si esa respuesta que él inventa es buena o mala, pero lo interesante es ver que hay un padre tratando de ver cuál es la mejor respuesta posible. Dice Margaret Mead que en situaciones de culturas cofigurativas el adulto no sabe qué puede servirle a su hijo en el presente y en el futuro, pero al mismo tiempo tiene en su mochila, tiene en su formación, tiene en su propio paso por la vida una variedad de elementos entre los cuales puede ir eligiendo cuál es el que resulta más atinado en el presente y en el contexto actual. En ese sentido, el rol de los adultos pierde autoridad, pero no queda absolutamente vacío de autoridad, porque eso que porta en la mochila puede significarle tener un abanico mayor que las nuevas generaciones para poder pensar la respuesta. En el año 69 ella postula una sociedad prefigurativa, que la postula casi en términos teóricos. Dice, podría llegar a haber un tipo de culturas en las cuales la generación joven tenga mejores herramientas para enfrentar la novedad que la generación adulta. En el caso de que las novedades sean tantas y tan radicales, que lo que la generación adulta tiene en la mochila resulta más pesado y más y eso dificulta que le permita leer lo radicalmente novedoso de la situación actual. Y yo creo que en algunos aspectos estamos atravesando esta sociedad prefigurativa. Por ejemplo, los aspectos tecnológicos. Cada uno de nosotros cuando tiene algún problema informático consulta a alguien más joven que seguramente tiene mejores herramientas. Recuerdo cuando por primera vez acompañé a mi madre a un cajero automático y yo le explicaba, mirá, frente al cajero tenés que apretar acá, tenés que apretar acá. Y la respuesta de ella fue, no, no, pará, déjame que lea todo. Después de que lea todo, decido. ¿Dónde aprendió mi madre que primero hay que leer todo y después elegir? Básicamente en la escuela, porque la escuela la convenció de que uno tiene que tener toda la lectura completa antes de elegir dentro del menú. Y la cola del cajero se iba haciendo cada vez más larga, porque precisamente hay un tipo de lectura de estas nuevas tecnologías que es diferente de aquella lectura que aprendían los chicos en la escuela con el dedito en el ángulo superior derecho del libro. Entonces, estamos encontrándonos con situaciones de una cultura prefigurativa donde en algunos casos las generaciones jóvenes impugnan el aporte de la generación adulta, no porque no sea pertinente, sino porque dificulta la comprensión de lo nuevo. Y muchas veces los adultos nos volvemos a preguntar, bueno, entonces ¿tiene sentido que eduquemos? ¿Tenemos algo para ofrecer? Yo creo que
los tiempos de crisis son tiempos donde las certezas se desmoronan, pero son también los tiempos en los cuales uno vuelve a encontrarse con sus convicciones. La palabra convicción está emparentada con la palabra convicto, porque efectivamente las convicciones son ideas de las cuales estamos presos, pero en tiempos de crisis uno puede elegir de qué idea quiere estar preso, de qué idea se va a aferrar, por lo menos mientras resulte útil, por lo menos mientras resulte potente, por lo menos mientras sigamos apostando a ella. Como decía Vinicius de Moraes, que el amor sea eterno mientras dure y que nuestras convicciones sean eternas mientras sigamos apostando a ellas. Los, los tiempos de crisis son tiempos de volver a pensar en qué creemos y cómo hacemos que eso en que creemos sea una herramienta para operar en el mundo, aún desde la incertidumbre, pero con convicciones. Y yo creo que hay dos convicciones básicas que en la escuela necesitamos recrear. Por un lado, la convicción de la educabilidad de todos los sujetos. Philippe Mérieux, un pedagogo francés contemporáneo que nos visita en Argentina en estos días, ha insistido mucho en la idea de que la educabilidad es un axioma, es una convicción del docente de la generación adulta, es un principio pedagógico, no es un dato mensurable, en contextos en los cuales se trata de medir si los niños son o no educables, si pueden o no compartir el escenario de la educación común. Lo que dice Philippe Mérieux es todo sujeto es educable hasta que se demuestre lo contrario. Y la educabilidad es aquella convicción del educador que lo lleva a seguir educando porque el otro puede ser mejor de lo que es, puede transformar su vida en otra cosa, puede aprender mucho más de lo que aprendió hasta acá. Si no creemos en la educabilidad de los sujetos, ¿para qué los tendríamos 15 años encerrados en las escuelas? Si nosotros estamos convencidos de la educabilidad es porque creemos que algo de lo que la escuela hace va a poder provocar un cambio en los chicos a lo largo de esos años. Y el otro principio ligado a este es el de la educatividad, que es que tenemos algo valioso para ofrecer. Precisamente, en la escuela no tenemos claro qué va a ser valioso en el futuro, pero sí podemos ir evaluando en cada presente qué es lo valioso que tenemos para ofrecer. Y el principio de educatividad exige de los docentes, de los educadores, un compromiso político en la discusión de los contenidos curriculares, porque estamos discutiendo todo el tiempo qué queremos ofrecer a las generaciones que nos siguen. Estas dos convicciones básicas de alguna manera impugnan y enfrentan una especie de cáncer que nos corroe por dentro de las escuelas, que es la creencia en que los chicos no pueden o la creencia en que nosotros no tenemos nada para darles. Si nosotros no enfrentamos eso que corroe por dentro de las escuelas, es muy difícil llevar adelante la tarea. Y esto implica también reconocer que no somos dueños del futuro, pero sí tenemos claro nuestras convicciones del presente para saber hacia dónde queremos avanzar. Me contaba un colega que en una facultad de medicina, creo que de Potosí, había un cartel a la entrada que decía: la mitad de los conocimientos que usted reciba en esta universidad no le resultarán útiles cuando egrese de ella. Fíjense qué honesta la frase, y podemos pensarlo también en nuestras universidades. La mitad de los conocimientos que usted reciba durante su formación no le van a ser útiles. Pero la frase continúa y dice, termina así: lo que no le podemos decir es qué mitad. Y yo creo que es muy honesta esa doble afirmación. Por un lado, reconocer la provisoriedad de los conocimientos que tenemos y al mismo tiempo reconocer la incertidumbre acerca de qué es lo provisorio y qué no. Precisamente porque no sabemos qué es provisorio y qué no, enseñamos aquello de lo que disponemos como una manera de ir enriqueciendo la mochila de las nuevas generaciones. Es cierto que la escuela ha perdido capacidad de promesa, y la escuela ya no puede prometer futuro porque no es dueña del futuro, porque la generación adulta no es dueña del futuro. Pero sí la escuela ha crecido mucho en su capacidad de prometer en el aquí y ahora del aula. Tiene una enorme capacidad de promesa presente. En una sociedad donde muchos de los chicos y jóvenes no encuentran adultos con los cuales compartir su vida, con los cuales compartir las comidas, las cenas, la recreación, momentos de encuentro, momentos de intercambio, consumos culturales, la escuela es un espacio donde hay un adulto a disposición de ellos. Un contexto en el cual muchos de los adultos están enfrascados en otra cosa, porque están peleando por la subsistencia, peleando por llevar adelante su vida en la sociedad,
en la escuela hay un adulto que está ocupado de llevar adelante la vida de esos chicos. Y ahí hay una enorme potencia del cara a cara. Muchos de los chicos están creciendo cada vez más en diálogo con pantallas y mucho menos en diálogos con otros seres humanos. La escuela tiene la potencia del encuentro cara a cara y es un encuentro medianamente prolongado. Es cierto que muchas veces los chicos en las escuelas se preguntan qué botón tengo que apretar para que cambie lo que tengo delante, para que se vaya el profe de música, que se vaya el profe de matemática, y no hay botón posible. Nos tenemos que bancar con nuestros modos de ser, con nuestros humores, con nuestros olores, con nuestros estilos, y eso implica un aprendizaje que si no se da en la escuela, hoy se está dando cada vez menos en otros lugares. En mi caso soy de la generación que vio llegar la televisión a su casa, la generación de Mafalda. En mi casa se compró un televisor en el año 69 cuando iba a llegar el hombre a la luna, entonces yo tenía 6 años y vimos la llegada de Armstrong, Collins y Baldwin a la luna. Pero ¿qué significaba ver la televisión hace 50 años? Básicamente, esperar las 2 horas por día que había televisión para chicos, discutir con mis hermanos qué íbamos a ver durante esas 2 horas, qué canal íbamos a poner de los 4 que había disponibles, y después ver quién se paraba para cambiar el canal y para acomodar la antena. Es decir, había un espacio de negociación familiar que cada vez más se va perdiendo, sobre todo en los grandes centros urbanos, pero en muchos centros urbanos pequeños también, que es que cada vez uno encuentra en los hogares niños y adultos con pantallas individuales. Ya no hay espacio de negociación, ya no hay espacio de disputa, ya no hay espacio de pelea, ya no hay espacio de construcción de criterios, precisamente porque a cada uno se le satisfacen los consumos de manera inmediata, como quiere, cuanto quiere, cuando quiere, donde quiere. Y eso que es una novedad y que va modulando nuestras subjetividades en ese diálogo con las tecnologías del presente, tiene su contracara en la escuela, donde nos encontramos varios a la vez que queremos cosas distintas y que tenemos la posibilidad y el enorme desafío de llevar adelante un proyecto colectivo. Eso hace, este contrapunto hace que el trabajo de la escuela sea cada vez más dificultoso, cada vez más cuesta arriba, cada vez más pesado, pero al mismo tiempo cada vez más valioso, porque si no ocurre en la escuela, no está ocurriendo en otros lugares. Y entonces creo que es interesante ver esa promesa que tiene la escuela en el presente, porque la escuela es aquello que nos promete un espacio de publicidad del saber para su legitimación. El saber se pone a disposición y puede ser repreguntado y discutido en el aula numerosas veces y reconstruido en sus sentidos. No es el saber que llega con la computadora como algo enunciado porque sí. Es un espacio de construcción del propio poder, donde efectivamente en ese intercambio con otros empezamos a saber qué quiero, qué puedo, qué quiere otro y qué podemos juntos. Cuando un chico ingresa a la salita de 3 o de 4 del nivel inicial, acompañado de algún familiar a cargo, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público que es su maestra o su maestro. Y en el espacio público del aula va a empezar a construir las primeras representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Esas preguntas son las que están por debajo de todas las discusiones políticas y éticas contemporáneas y son precisamente aquellas que funcionan como soporte de la ciudadanía. Cuando un chico o una chica ingresa al espacio público del aula, está ingresando al espacio de la ciudadanía y empieza a ejercer la ciudadanía. Cuando empieza a discutir las reglas de convivencia en el aula, cuando empieza a discutir los proyectos compartidos, cuando empieza a articular los saberes que la escuela ofrece para poder dar respuestas a propósitos que el grupo se formula. En ese sentido, tenemos que revisar nuestras propuestas pedagógicas para garantizar que haya mucha más grupalidad de la que tienen los chicos cuando interactúan con las pantallas, que haya mucha más posibilidad de producción que la que tienen los chicos cuando reciben o consumen solo enunciados culturales, que haya mucha más socialidad, intercambio, que haya mucho más conflicto, porque el conflicto es lo que nos permite educar nuestras emociones, educar nuestras reacciones y poder hacer otra cosa con ellas. En muchos casos es cierto que a los chicos les está costando cada vez más frustrarse, les está costando cada vez más
tomarse el tiempo de trabajo que significa aprender. Las nuevas generaciones que encontramos en las escuelas son generaciones que quieren saber, pero no aprender. Es decir, disfrutan de saber algo, pero no del proceso costoso que significa llegar a saberlo. Y el trabajo de la escuela es darle valor a ese proceso de aprendizaje, de construcción de un conocimiento sólido y argumentativamente fundado. Las escuelas son espacios de indisciplina y efectivamente la indisciplina es también una enunciación de la diferencia. Aquello que la escuela dice no a un orden instituido y porque le dice que no, también está diciendo que hay otras oportunidades para ordenarnos, para organizarnos, para construir juntos. Es importante también poder leer eso que dice no en la escuela como parte de los aportes que trae la nueva generación, no para callarlo, para cerrarlo, sino para pensar si no hay otros modos de vivir a partir de esos enunciados. La escuela tiene una enorme capacidad de promesa como una comunidad justa, como una comunidad en la cual, cuando alguien plantea no estoy de acuerdo con la regla, un docente, un educador responde ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Y qué propones en su reemplazo? Y esa pregunta es lo que nos habilita como una comunidad política en el espacio del aula. Es un espacio de producción de sentidos nuevos, precisamente para salir de esas ideas inertes que plantea el cuento, donde solo tiene sentido Nerón, Julio César o la suma de los catetos, y poder pensar el conocimiento como una herramienta de intervención en el mundo, como una herramienta de construcción colectiva. Y eso implica que también en el diálogo entre docentes y educandos, juntos estamos discutiendo cuáles son los saberes que tienen sentido y cuáles no. Creo también que tenemos que partir de la idea de que la crisis afecta nuestra subjetividad como educadores. Y es cierto que las crisis corroen emocionalmente a los docentes. Cada vez nos encontramos más con colegas atravesados por la queja, la sensación de fracaso, la sensación de cansancio. Y yo creo que en muchos casos nos agota el que en la escuela las cosas no funcionen como esperábamos que funcionaran. Sin embargo, creo que también eso es lo que nos mantiene activos. No estamos trabajando con objetos, con material inerte, trabajamos con sujetos y trabajar con sujetos hace que la didáctica sea poner a disposición algo que no va a ser efectivamente como nosotros suponemos que va a ocurrir. La didáctica tiene un fuerte componente político porque precisamente opera sobre la regulación de las acciones que relacionan a los sujetos y a los sujetos con el mundo. Ese tipo de relaciones es una relación política y el espacio de enseñanza es un espacio donde se produce un encuentro político para poder generar un proyecto común. Cuando los docentes nos cansamos de la rutina, también tenemos que pensar cuando nos cansamos, perdón, de la sorpresa, tenemos que pensar también lo cansador que es la rutina. Hace poco hablaba con el papá de una compañera de mi hija en la escuela y me decía, trabajo en una compañía de seguros, tengo una vida exenta de pasiones. Y yo decía, qué fuerte decir que la vida está exenta de pasiones. Creo que los docentes podemos pensar por el contrario, que nuestra vida está disponible para ser apasionada precisamente porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar cada vez que vamos a la escuela. Y precisamente porque la escuela es un espacio donde podemos defender y recrear la pasión por conocer, la pasión por pensar, la pasión por encontrar con otros preguntas que movilicen nuestro pensamiento. En el cuento aparecen muchísimas preguntas que no encuentran respuesta. ¿Por qué flota un barco? ¿Qué es la electricidad? Y uno puede pensar que algo de lo que la escuela ha hecho con nosotros es un divorcio fuerte entre preguntas y respuestas. Y entonces tenemos un gran listado de respuestas, que son las cosas que la escuela nos dice que son valiosas, y un montón de preguntas que hemos llegado a la conclusión de que la escuela nunca nos va a responder porque nunca coincide con el programa. Creo que lo más potente que tenemos que hacer en una escuela en tiempos de crisis es volver a invitar a que las preguntas ingresen al aula, incluso cuando los docentes no sabemos cómo responderlas y quizás más todavía en esos casos, porque las preguntas irresueltas son las preguntas que más tensionan nuestra posibilidad de pensar, nuestra posibilidad de pensar juntos, de pensar con otros y de pensar creativamente. Cierro esta intervención con una anécdota que recordaba en estos días de una profesora de educación física que me contaban en los tiempos de la crisis del 2001, una crisis con muchos rasgos semejantes a la que hoy a veces atraviesa nuestro país.
Eh, Ella vio que cuando dividía a los chicos para dar clases, los chicos se organizaban en los mismos grupos y averiguó que esos grupos tenían que ver con las diferentes zonas de la villa en la cual vivían, porque de acuerdo al lugar de la villa ocupaban una jerarquía mayor o menor dentro de esa organización social. Y cuando se dio cuenta de esto, les dijo, chicos, a partir de ahora vamos a mezclarnos. Yo no quiero más que en las clases de educación física estén trabajando todos en los mismos grupos. Y un chico le contestó, sí, profe, usted dice eso, pero afuera no pasa esto, afuera pasa otra cosa. La escena podría haber terminado ahí y la profesora decir, bueno, es lo que se puede y nada más. Y sin embargo ella devolvió con una pregunta. Dijo, ¿y a vos te parece justo lo que pasa afuera? El chico le dijo que no. Y ella le respondió, ¿y no te parece que la escuela es un lugar donde pensar otros modos de vivir? Y a mí me parece que en esa respuesta de esa colega, planteada en un contexto incierto y donde no tenía una respuesta efectiva, esa pregunta es una pregunta que nos puede orientar en el trabajo de cada día. Podemos volver a ir a la escuela preguntándonos, ¿no te parece que la escuela es un lugar donde pensar otros modos de vivir? De alguna manera estaríamos encontrando un Kairos nuevo para una escuela en tiempos de crisis. Muchas gracias y ojalá nos veamos pronto.